permite a mí mostrarme el diagrama de negocio, de casos de uso de negocio? Claro, los casos de uso que van a implementar, pero el caso de uso qué cosa le representa, ¿no? Saber lo que va a hacer cada actor. Porque que va a hacer cada actor, pero ¿qué es lo que hace cada actor? ¿Qué me representan esos casos de uso de negocio? ¿Ah? Una clase. No. ¿Ah? No. Hay que se dan cuenta que tienen que seguir en matriz porque es necesario eso, entenderlo. Si no, no vamos a poder comprender el resto. Los casos de uso de negocio lo que me tratan de mostrar son los procesos del negocio. Son procesos. O sea, hay un actor externo al negocio y el actor es el que se sirve en este caso de las metas o objetivos de los procesos. ¿No? Por ejemplo, ustedes pueden ser actores externos del proceso de matrícula. Ustedes se sirven de ese proceso. Pero ese proceso es un conjunto de qué cosa, de una actividad, de dos actividades, de muchas actividades. ¿De cuántas actividades es? ¿Ah? De muchas actividades, ¿no? Un proceso justamente es eso, muchas actividades que en conjunto trabajan en forma armoniosa para lograr qué cosa, un objetivo o una meta de la empresa. Por eso es que el diagrama de procesos, cuando ustedes hacen un diagrama de procesos, generalmente tiene bastante vinculación con el diagrama de metas o objetivos de la empresa, porque están relacionados. Un proceso ayuda en este caso a alcanzar o en este caso a una meta o un objetivo de la empresa, ¿no? El diagrama de casos de uso de negocio me representa en este caso los procesos del negocio. Hay un diagrama que ustedes no hacen acá, que es el modelo de procesos. Ustedes no hacen modelo de procesos, ¿no? Sería recomendable que hagan modelo de procesos. Vamos a ver si después del parcial, aunque sea, le mostramos cómo se hace un modelo de procesos. Porque lo normal es esto. El diagrama de caso de uso de negocio es necesario, pero también se necesita un modelo de procesos. Porque sobre el proceso yo necesito saber 4 elementos. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las restricciones que limitan al proceso? ¿Cuáles son en este caso los recursos con los que cuento? ¿Y cuáles son las salidas de eso se usa, usamos notación, hay una notación que usamos, la notación IDF o ICON, ¿no? Para diagramar eso. Y puedo ver rápidamente ahí los procesos, qué es lo que necesita, qué es lo que restringe, qué recursos usan y qué es lo que produce y a quién alimenta. El diagrama de caso de uso de negocio, si bien me muestran procesos, no puedo ver esas cosas ahí. Entonces se necesita de ayuda de esto. Y ese diagrama de casos el diagrama de procesos que me produce entradas y salidas, eso al final se transforma en lo que se conoce como diagrama de flujo de datos. Por esa línea de conexión entre los procesos fluye información, y esa información, en este caso, son elementos que son extraídos de las bases de datos en realidad. Es así como se construye. Entonces nos falta de todas maneras un diagrama. De repente al siguiente ciclo cambiamos el sílabus un poquito y le añadimos ese pedacito, porque yo veo un vacío ahí, hay un vacío ahí que me falta un detalle pequeño, ¿no? Para tener en este caso toda una línea de ensamblaje correcta. O sea, el diagrama de caso de uso de negocio me sirve, pero necesito analizar un poco más a los procesos. Ahora, el diagrama de caso de uso de negocio, ustedes hicieron lo que es el diagrama de actividad, ¿no? ¿Para qué me sirve el diagrama de actividad? Para saber cómo es el proceso. Cómo es el proceso internamente, ¿no? ¿Se acuerdan que se lo colocaban qué cosa en carriles, ¿no? Y en los carriles rápidamente me permite visualizar quién es el que realiza tal actividad, ¿no? Y había unas bolitas ahí que se declaraban, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? No, las entidades, ¿se acuerdan? ¿No? Las entidades, ¿no? ¿Y quién es el encargado en este caso de manejar o manipular las entidades? ¿Quién era? A ver. ¿Quién? ¿El actor? No. ¿Quién es el que se encarga de manipular? Ah, no. Tan cerca. Tampoco. ¿Se acuerdan que había otro parecido al actor? Que es el trabajador del negocio. Él es el que manipula las entidades. Él es el único en este caso que puede manipular esas entidades de negocio, ¿no? Y esas entidades de negocio al final se van a transformar en clases también, porque son clases persistentes que se pueden manipular. Esas entidades, esas bolitas que hacen así, ¿no? En negocios es así, ¿no? La rayita no se olvide, ¿eh?
Ahora, había otro diagrama que ustedes hacían, ¿ya? El diagrama de caso de uso de negocio. A ver, ¿para qué tanto trabajo haciendo diagrama de casos de negocio, diagrama de actividad? Hacen documento visión, glosario, documento de especificación de requisitos funcionales, no funcionales, un documento para cada caso de uso de negocio, hay un documento también en este caso de requisitos implementarios, todo documento que hacen en la parte de análisis, si al final no lo van a usar ustedes para construir el diagrama de caso de uso de sistemas. El diagrama de caso de uso de sistemas se construye a partir de los artefactos anteriores. Por ejemplo, el diagrama de caso de uso de negocio ustedes agarran y ven ahí, ¿qué procesos puedo automatizar? Entonces ven, proceso A se puede, proceso B no se puede. Entonces, esos procesos que pueden automatizar son los primeros casos de uso de sistema que van a aparecer en su modelo de caso de uso. Pero faltan, ¿no? Faltan. El resto lo sacaré de repente del glosario, lo sacaré de repente del documento visión, donde puedo observar algunos elementos que pueden automatizarse, que no necesariamente están en el De repente lo sacaré también del árbol de metas, del árbol de objetivos de la empresa, porque ahí también se puede visualizar. Entonces son muchas técnicas, pero al final ustedes necesitan un diagrama de caso de uso de sistema, que es el resultado en este caso de haber analizado los artefactos anteriores, principalmente el diagrama de casos de negocio. Ahora, ¿qué me representa a mí el diagrama de caso de uso de sistema? ¿Qué me trata de representar ese diagrama? ¿Ah? Y hemos pasado ya ese tema. No, pero hemos hecho clase ya. Estamos repasando la clase como viene el examen, no quiero que haya confusión al final. ¿Qué me representa el diagrama de caso de uso de sistema? ¿Cómo interactúa el actor con el sistema? Claro, ¿no? Ahí es netamente el actor con el sistema, con el software. Acá no hay negocio, acá no hay negocio. Pueden haber un proceso de matrícula que de repente no tenga software, pero eso no es caso de uso de sistema. Solamente lo que se ve es funcionalidades de la cual se sirve el actor del sistema. Eso vienen a ser los casos de uso del sistema. ¿Se entiende? Ahora, los casos de uso del sistema, ¿qué es? Un conjunto de actividades, una actividad, ¿qué cosa es? Un método, una clase, ¿qué cosa viene a ser un caso de uso del sistema? También es un conjunto de actividades, ¿no? Hay muchas cosas que se realizan. Pero, como es el sistema, hay elementos abstractos que participan para alcanzar el objetivo de ese caso de uso del sistema. Por ejemplo, si el caso de uso del sistema es registrar alumno, habrá muchos elementos que participan para alcanzar ese objetivo. Y como estamos usando el paradigma orientado a objetos, esos elementos vienen a ser ¿qué cosa? Nuestras clases. Hay un conjunto de clases que están relacionadas entre sí, que forman una estructura que en conjunto trabaja de tal manera que alcanzan el objetivo del caso de uso. Por eso, para cada diagrama de casos de uso, lo recomendable es hacer un diagrama de clases. Y es justamente lo que tienen que hacer ustedes y lo que tienen que hacer también los que llevan conmigo. Cada caso de uso clic derecho, diagrama de casos de uso, de clases, para ver qué clases son las que participan para alcanzar ese caso de uso. Pero ese diagrama solamente me permite ver qué cosa. Un mapa estructural, estructura de las relaciones, pero no puedo ver el comportamiento, ¿no? No puedo ver el comportamiento de los objetos, cómo intercambian información. Entonces, si yo quiero ver el comportamiento de cómo intercambian información los objetos durante su funcionamiento, tengo que hacer necesariamente un diagrama de interacción. Y dentro del diagrama de interacción es este diagrama, el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración. Ellos me permiten ver a nivel de objetos qué métodos son los que en este caso ejecutan cada uno de ellos. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer quieren de repente utilizar un cajero automático, hay varios objetos ahí, ¿no? Desde el momento que ustedes introducen la tarjeta, desde el momento que digitan, hay métodos que se están enviando de una clase a otra clase, mensajes que se están enviando. El diagrama de secuencia lo que trata de ver es eso, qué mensajes son los que se envían. Pero tenemos un diagrama para ver la interacción entre los objetos. El diagrama de interacción, por si acaso, es a nivel de objetos, no es a nivel de clases. ¿Ya? Esa es una pregunta teórica que siempre viene casi, ¿no? Y la mayoría responde, ¿no? ¿Diagrama de clases es como objetos o clases? Y todos marcan clases. ¿Ya? El diagrama de interacción se hace a nivel de objetos. Al igual que el diagrama de estado, ¿para quién se hace? ¿Para una clase o para un objeto? El diagrama de estado.
¿Para quién se hace? Para el objeto, ¿no? Para el objeto, ¿ya? Porque es el objeto el que existe. Y es el que puede, en este caso, si existe, tiene un ciclo de vida. Y lo que se analiza el diagrama de estado es, en este caso, los cambios del estado del objeto que tiene durante su ciclo de vida en el sistema. Eso es lo que analizamos, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Semáforo, rojo, verde, ¿no? Ámbar, cambio de estado. ¿Se acuerdan del diagrama de estado? ¿Qué cosa necesitaba para pasar de un estado a otro estado? ¿Se acuerdan? ¿Ah? No. Un evento. ¿Ya? Esa acción más o menos. Sino que el evento desencadena una acción al final. ¿Ya? Pero lo que se necesita que conocer es un diagrama de estado. El diagrama de estado está basado en transiciones, estado y eventos. ¿Ya? La transición es el cambio, en este caso, de un estado A a un estado B. Y el que produce ese cambio viene a ser un evento. Y ese evento desencadena, ¿qué cosa? Desencadena una acción. ¿Ya? Ahora, ¿recuerdan ustedes, bueno, si no lo han llevado de esta manera, seguramente recordarán esta librería? O ya vamos a verlo en forma general. Las interfaces gráficas, los WII, ¿no? Interfaces gráficas. Esta es una interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica también trabaja con eventos, ¿no? ¿Cuál es el problema de los eventos? El problema de los eventos es que no se sabe cuándo van a ocurrir, ¿eh? Pero hay que estar preparado para esos eventos. No saben en qué momento yo le voy a hacer clic izquierdo o clic derecho, ¿no? ¿O saben en qué momento? No saben. Hay dos tipos de aplicaciones que desarrollamos, ¿no? A modo de consola, ¿se acuerdan? A modo de consola. Han desarrollado modo de consola, ¿sí? A modo de consola es esto. Antes que exista el Windows, esta era la interfaz. ¿Eh? Ustedes no manejaron esta interfaz, creo, ¿no? Todo era así. Una pantalla de puros caracteres. 80 caracteres por 24 líneas. Ese era todo el mundo. Gráficos no había. Si querían usar gráficos tenían que hacer OGAS, código ASCII. ¿eh? Esa era la interfaz gráfica. Pero la ventaja de esto, ventaja entre comillas, era que el programador era el que controlaba la ejecución del programa. ¿No? ¿Se acuerdan que ustedes cuando programan en C no piden ingrese el número y el usuario tiene que ingresar? El programa está controlando al usuario. Pero la programación orientada a eventos no es eso. Cuando ya tienen interfaces gráficas, como es en este caso, no saben en qué momento yo voy a hacer un clic izquierdo o un clic derecho. ¿Eh? En este caso ya no es el usuario el que controla, perdón, el programa el que controla al usuario, sino ahora es el usuario el que controla el programa, ¿eh? Porque él es el que produce los eventos. Este modelo de las interfaces gráficas, la mayoría está, si alguno lo conoce, ¿no? De repente está basado en este modelo, en MVC, el modelo de vista controlador. ¿Ya? La vista viene a ser la interfaz gráfica. El controlador viene a ser el escuchador que está escuchando los eventos que se producen, que son los listines en Java, los que han llevado, ¿no? Y el modelo vienen a ser las acciones que desencadenan tras eso. Cuando yo presiono un botón, se realiza una acción. ¿Eh? Todo eso está basado en el modelo de vista controlador. Acá hay varios que creo que han seleccionado MVC para hacer esta aplicación. Tienen que hacer de esa manera, declarar su modelo, su vista y su controlador. ¿Ya? Pero todos ellos al final interactúan, hay mensajes que se envían, sea en modelo, vista, controlador o cualquier tipo de esto, hay conversación entre los objetos. ¿Ya? Entonces vamos a analizar este tipo de diagrama. ¿Ya? Para eso vamos a recordar un poco el bloque de construcción básico de UML, ¿no? Es puros diagramas. Hasta ahorita tienen el diagrama de casos de uso. ¿Ya? Tienen, se supone, el diagrama de clases. ¿Ya? Tienen, se supone, el diagrama de estado. ¿Ya? El diagrama de objeto lo vamos a hacer este ciclo de esta manera. ¿Ya? Nunca hacemos porque no está en el sílabus. ¿Ya? Pero el diagrama de objetos me permite analizar, es lo mismo que el diagrama de clases, pero sino que es como si yo les tomara una fotografía en ese instante. ¿Eh? Si yo tomo una fotografía con el diagrama de clases, sería clase alumno, clase carpeta, clase aula, clase profesor. ¿Eh? Una estructura así genérica, abstracta. Pero si yo tomo una fotografía con un diagrama de clases, quiero ver la realidad que existe en ese instante. Veo a su compañero, ¿no? Con tal nombre, tal edad, sentado de tal forma vestido, ¿no? Y lo mismo veo a todos. ¿Se dan cuenta? El diagrama de objetos es para analizar un escenario en un instante determinado. Entonces me permite ver los valores que tienen los atributos. ¿Eh? Entonces es un poco distinto. Pero no se usa mucho, simplemente se usa para analizar escenarios. Se analiza escenarios con eso. El otro diagrama que vamos a ver, que han visto, es el diagrama de actividad. Lo tienes.
¿ya? El día lo que vamos a ver es el diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración, y el otro diagrama que nos faltaría sería el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue, ¿ya? Con eso ya tendrían todos los diagramas. ¿Cuántos diagramas tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y si hacemos el otro, tendríamos 9 diagramas, ¿ya? 9 diagramas para hacer. Ahora, este diagrama de secuencia se hace para cada caso de uso. ¿Cuántos casos de uso tienen? La mayoría debe tener por encima de 3 casos de uso por lo menos, ¿ya? Entonces, cada caso de uso tiene su diagrama de secuencia, ¿ya? El diagrama de secuencia que muestra en ese caso la interacción de los objetos que colaboran en ese caso de uso. ¿Se entiende esto de acá? ¿Ya? Entonces, eso es, dice, tiende a analizarse como pequeñas piezas de sistema la vista dinámica. Vamos a ver el diagrama rápidamente, el diagrama de secuencia, ¿ya? Los diagramas de secuencia, dice, ilustran la interacción entre objetos y el orden secuencial en el que ocurren dichas interacciones, es decir, cómo se comunican los objetos entre sí. Quiere decir que este diagrama me permite ver, en función del tiempo, el orden en que se va ejecutando los mensajes. Quiere decir, primero se ejecutó el mensaje 1, luego el mensaje 2 o el mensaje 3. Acá puedo ver el orden en función del tiempo. Por eso que la forma de cómo se describen como rayas, como líneas, perdón, verticales. Y a medida que vaya avanzando el tiempo, son los mensajes que se van enviando entre ellos. La construcción, nuevamente, en la herramienta no es complicada, pero si queremos hacer un diagrama un poco más elaborado, el Rational Rough que tenemos no nos va a servir para mucho. Nos sirve para cosas básicas del diagrama de secuencia. Vamos a ver esto. Los objetos se comunican mediante interfaces para poder invocar a una operación. ¿Cierto o no cierto? Objeto proyecto, ¿mediante qué se comunica? Hay una interfaz que provee en este caso, ¿no?, la interacción con ese objeto. Pero las operaciones, ¿dónde están? En la interfaz, ¿no? Las operaciones lo que hacen es, las interfaces lo que hacen es invocar a esas operaciones o a esos métodos que tienen. Ahora dice, en los casos de uso se modelan las características del sistema y se desarrollan escenarios. ¿Cierto o no cierto? Los casos de uso lo que tratan de representar, ¿qué cosas son? Escenarios. Por eso es que ustedes empiezan, el caso de uso empieza con, y siguen ¿qué cosa? Un texto hablado que les da el orden de cómo van ejecutándose las acciones. Y dicen al final, el caso de uso finaliza. Todo ese orden que ustedes hacen es el que tenemos que representarlo a través de un diagrama de secuencia, ¿ya? Hay dos tipos de diagrama de secuencia. Hay un diagrama de secuencia general del actor con el sistema, y hay un diagrama de secuencia del actor, pero el sistema lo explotan y ven los objetos internamente, ¿ya? Sería recomendable que su diagrama de secuencia lo dividan así, el diagrama de caso de uso de especificación del documento lo dividan en dos partes. Acá colocan en este caso el actor y acá colocan el sistema. No es necesario, pero les va a ayudar a construir el diagrama de secuencia. ¿Por qué? Porque van a tener qué es lo que hace el actor y qué es lo que hace el sistema rápidamente. En cambio, cuando lo tienen en forma lineal, van a tener que de todas maneras encontrarlo, ¿no? Entonces es un poco más ordenado trabajar de eso, ¿no? Lo que hace el actor y lo que hace el sistema, porque el caso de uso, ¿con quién conversa? Con el actor. El actor es el que ejecuta y el sistema es el que responde. Entonces hay una conversación entre esos dos elementos. Pero esta parte de acá, del sistema, es un conjunto de clases y al final se transforman en objetos que están colaborando para satisfacer al actor. Entonces cuando explotamos esto, lo vemos ya no como sistema, sino cuando ustedes hacen un diagrama basado en actor y sistema, están haciendo como si fuera un diagrama de caja negra. Profe, ¿eso no sería igualito al modelo de trazabilidad? ¿Perdón? El modelo de trazabilidad, donde están todas las especificaciones. No tanto. ¿No es parecido eso? No, puede ser parecido, pero no es. Esta es la conversación de lo que hace en este caso el actor con el sistema. O sea, el diagrama de casos de uso, la especificación. Uno, el actor de repente, ¿no?, ingresa su clave y su password. El sistema responde, de repente valida la información. Entonces cuando yo hago así, como al sistema lo trato como todo un objeto nada más, lo veo como una caja negra. Simplemente solicita información y responde. Pero cuando quiero ver en forma detallada, este sistema lo explota y genera un diagrama de caja blanca, donde veo los objetos internos de ese sistema que están colaborando. Y ustedes lo que van a hacer es el diagrama de caja blanca. O sea, el sistema explotado por los objetos para ver cómo conversan. Por eso es que si ustedes hacen para cada caso de uso su diagrama de clases, ahí ya tienen casi el 80% del diagrama de secuencia, porque ahí están todos los objetos que van a necesitar para que conversen. Y agarran su herramienta y simplemente lo arrastran
al Rational ROS, ¿no? Y se construyen ahí, luego comienzan a conversar. Y esos métodos que van a ver son métodos que van a codificar en el código fuente. Luego cuando revisamos proyectos de esto, nosotros nos vamos a diagrama de secuencia. Agarramos diagrama de secuencia, a ver dónde está el objeto tal, envió un mensaje al otro objeto, dónde está en el código fuente ese orden. Entonces el diagrama de secuencia nos da el orden en que son ejecutados los diferentes métodos para alcanzar ese caso de uso. Por eso cuando consiguen de repente, por ahí siempre hay un travieso, ¿no? Consigue de repente un sistema ya hecho, no tiene coincidencia con el diagrama de secuencia, porque conversan de forma distinta, son códigos distintos. Y ahí pueden ver ustedes que realmente no es lo que está diagramado. ¿Ya? Entonces, estas interacciones se realizan entre objetos. ¿Ya? Dice, en un sistema orientado a objetos, son estos últimos, dice, los que deben controlar los datos. Ellos son los que se encargan de moverlo, responderlo, ¿no? Estos trabajan juntos, comunicándose e interactuando con otros. Eso es cierto, ¿sí o no? En el paradigma orientado a objetos, al construirse esa estructura, ¿no? A través de relaciones de asociaciones, herencia, composición, se genera a través de esas relaciones un flujo por donde va a fluir información, ¿no? Esa información fluye a través de ¿qué cosa? De las interfaces que provee cada objeto. Ahora dice, los diagramas de secuencia se modelan a nivel de objetos, ¿ya? A nivel de objetos, y utilizan tres elementos fundamentales. El primer elemento, objetos. El segundo, mensajes o estímulos. Y el tercero viene a ser la línea de vida de los objetos. Hay un momento en que un objeto entra a escenario, ¿sí? ¿Cuándo entra un objeto al sistema? Cuando es instanciado, cuando es creado. Pero hay un momento en que el objeto ya deja de usarse. Y ese momento es destruido, o se llama a su destructor. Y en el transcurso entre el constructor y el destructor es donde el objeto provee todos sus servicios. Provee en este caso los métodos que tiene. Y en ese transcurso es que los objetos utilizan los métodos que le corresponden. Ahora dicen, el primer mensaje de un diagrama de secuencia siempre inicia, dice, hasta arriba del lado izquierdo del diagrama, dice. Los demás se van aumentando ligeramente más abajo. ¿Ya? El primer mensaje que ustedes envían empieza. Y el segundo va más abajo, porque esta línea representa el tiempo. La línea vertical, a medida que vaya descendiendo los mensajes, significa que el tiempo ha avanzado. ¿Ya? Ahora dice, ¿no? Para mostrar un objeto que manda un mensaje a otro objeto, se usa una línea con puntas de flecha sólida. ¿Ya? Hay tres tipos de mensajes, es decir, los mensajes normales, mensajes asincrónicos y mensajes, en este caso, síncronos. Esto me representa la línea de vida. ¿Ya? Esto me representa la línea de vida del objeto. Esto me representa el mensaje. Y esto vienen a ser los objetos. Hay tres formas de etiquetar a los objetos. ¿Ya? El primero es etiquetando de esta manera. Nombre del objeto, clase a la que pertenece. ¿Ya? La segunda forma viene a ser, en este caso, utilizar, por ejemplo, si se llama alumno la clase, y crear lo que son objetos anónimos. ¿Se entiende? De esta forma, generalmente, como nosotros trabajamos en Rational, ¿no? Le damos en este caso que este es un objeto, pero no sabemos cómo se llaman, simplemente son objetos anónimos. Cuando ya quieren ser más específicos, le dan ustedes el nombre del objeto. Ahora, ¿ven esto de acá? Objeto.1 clase, objeto2 clase. Esta es la operación que se ejecuta ¿dónde? ¿A quién le pertenece esta operación? Objeto 2. ¿A objeto 1 o a objeto 2? ¿A quién le pertenece esto? ¿Ah? ¿1 o 2? A ver, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Yo soy objeto 1 y su compañera es objeto 2. ¿Ya? Envío un mensaje. Sumar 2 más 3. ¿Quién ejecuta? ¿Ah? ¿Quién es el que tiene el método entonces para ejecutar eso? ¿No? Entonces, ¿esta operación a quién le pertenece? ¿Ah? ¿Esta operación a quién le pertenece? A objeto 2. Quiere decir que en el diagrama de clase de objeto 2 habrá un método que se llama operación del método 2. ¿Se entiende? Eso es lo que intercambia la información, son los métodos que se ejecutan. A nivel de análisis, cuando hacemos análisis, en análisis de sistemas, a veces acostumbramos a colocarle simplemente, decir, ¿no? Por ejemplo, calcular salario, pero así en forma plana, en forma así
hablando, no damos especificación de operación. Cuando están en la parte de diseño, ¿ya? Tienen que dar en este caso los mensajes que ustedes envían, son mensajes que existen como métodos dentro de la clase destino. ¿Se entiende? Entonces todos los mensajes que ustedes van a hablar acá son métodos que se van a ejecutar en la clase, en este caso receptora. ¿Se dan cuenta que no es complicado? No es complicado hacer este diagrama. Acá tenemos otro. Esta es conversación, en este caso, del actor con el sistema. No estamos explotando el sistema, sino el sistema lo estamos viendo como una caja negra. ¿Ya? Acá empieza el recepcionista, los diferentes mensajes, ¿ven? Buscar reservación. Acá le pasa como parámetro número de reservación. ¿A quién pertenece esto? Al sistema. Quiere decir que en alguna clase del sistema habrá una de esas clases tiene un método que sea buscar reservación. Por eso es que ayer a los que estaban en grupo, ¿no? Y seguramente el profesor Coral también les ha dicho, declaren sus clases con los métodos, porque eso no va a servir para dos cosas: para generar el diagrama, perdón, el código fuente, y para construir el diagrama de secuencia, porque esos métodos vamos a llamarlo de las clases. Y si las clases están vacías sin método, ¿qué cosa es lo que van a conversar? No van a poder conversar entre sí. Ahora acá viene, miren, buscar cuartos disponibles. ¿A quién le pertenece ese método? ¿Ah? Al mismo sistema. A nivel de código, ¿cómo piensan que es eso? ¿Cómo piensan que es eso? A nivel de código. Hay un método que pertenece a la misma clase, ¿no? Que es como si ustedes estuvieran acá. Método 1, su definición, y abajo en la misma clase hay método 2, y dentro del método 2 estoy llamando al método 1. ¿Se entiende? ¿Ya? Claro, es como está utilizando un método que le pertenece a la misma clase. ¿Ya? Ahora, ¿ven esto de acá? De acá, esta linita, esa es la que todo el mundo no me lo hace. Nunca hacen eso. ¿Ya? Eso viene a ser lo que se conoce como el foco de activación. Significa que cuando llegue este mensaje, el mensaje comienza a funcionar. Y este tiempo que tiene de acá es la ejecución de este mensaje. ¿Se entiende? Mientras en este caso buscar reservación se está ejecutando, dentro de buscar reservación se hace la llamada a buscar cuartos disponibles. Y mientras se está ejecutando esto, se responde. Este es un mensaje de respuesta, de retorno. Y acá le envía la reservación, le envía las habitaciones disponibles. Y acá el otro responde, ¿no? Para ver el estado de habitación, cómo se encuentra el estado de habitación. Y acá finaliza. ¿Se entiende? Los objetos, las operaciones cuando comienzan a funcionar, hay varias líneas de código, ¿sí? Y todo eso genera un tiempo de ejecución. Entonces, esto de acá me representa el tiempo en el cual se ejecuta esta operación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, eso es bastante práctico. ¿Para qué? Para analizar. Porque de ahí yo agarro mi código, agarro mi lenguaje de programación a recepcionista, ¿no? Dentro de la clase recepcionista hay un objeto que se ha creado del sistema y estoy invocando al método que se llama buscar reservación. Es así como se está programando. Pero al momento que alguien programó la clase que contenga buscar reservación, internamente lo que tiene dentro de la clase de uno de los métodos es a buscar cuartos disponibles. Y dentro de ese mismo código del método, en este caso buscar reservación, se está ejecutando este método o estos mensajes se les está enviando y se está ejecutando otro método mientras dure el ciclo de vida del recepcionista. ¿Ya? Generalmente, por ahora no se compliquen con las líneas, con los focos de activación, ¿ya? Porque tienen que ver en este caso qué mensaje le pertenece a tal método. Acá tienen, por ejemplo, otro, ¿ya? ¿Se nota? Ya, ahí se nota, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay un usuario, ¿ya? Y el usuario lo que hace es una petición para realizar pago a un cliente en la base de datos. Hay una interfaz que se encarga en este caso de recibir la información
Esa interfaz, en este caso, llama a un objeto de tipo cliente y dentro de ahí ejecuta el método, ¿cómo se llama? Obtener datos. Ahora, termina obtener datos y ¿qué es lo que ejecuta? ¿Ya? Esto es el tiempo de vida de este método. ¿Ya? Y ahí, luego que ha terminado eso, ejecuta otra acción, que es obtener datos. El tiempo de vida de obtener datos es esto de acá. Dentro muere la operación, termina la operación y envía el cliente, ¿no? un mensaje, en este caso a la conexión, ¿no? Para que busque el registro en la base de datos, ¿no? Pero para que haga eso tiene que conectarse. Ahora, se supone que a todo mensaje, ¿ya? Por defecto hay una respuesta. ¿Ya? Hay esas respuestas con líneas discontinuas que habíamos visto, son las respuestas. No es necesario graficarlo, solamente lo grafican en caso en que ustedes necesitan explicar el tipo de respuesta que están haciendo. Pero se supone que frente a una acción que se produce, el objeto responde con la correspondiente respuesta a ese método. Como se dan cuenta, es una conversación, ¿ve? Y acá yo puedo analizar rápidamente y ver, en función del tiempo, qué mensajes intercambian los diferentes objetos. ¿Se entiende? Yo le digo, es bastante sencillo esto. Pero para que lo elabore, tienen que tener primeramente su diagrama. ¿Ya? Un diagrama básico, ¿no? Paso 1 y paso 2. El usuario crea una orden, de lo que tenemos ahí. El usuario trata de poner ítems en la orden. En el paso 4 y 5, se chequea la disponibilidad de cada ítem en el inventario. En pasos 6 y 7, si el producto está disponible, se libera la orden. Y pasos 8 finaliza. ¿Ya? Vamos a ver eso. Esto viene a ser el diagrama en este caso para ese escenario. Ustedes tienen una especificación del caso de uso, una conversación, y entonces comienzan a ver los objetos que participan. Esto se hace para cada caso de uso del sistema. Por eso, si ustedes tienen el caso de uso del sistema, van a hacer diagrama de secuencia del caso de uso registrar alumno. ¿Qué clase participa? Son los objetos que van a colocar acá. El actor que tienen en el diagrama de caso de uso se arrastra acá. ¿Ya? Se arrastra acá y se comporta como objeto. No vayan a estar dibujando doble clases. El mismo actor que se encuentra, de repente tienen un actor que de repente es el administrador. Ese administrador es el mismo objeto en el diagrama de clases, es el mismo en el diagrama de secuencia. No vayan a estar creando un objeto para cada diagrama, eso no sirve. ¿Ya? Tiene que ser el mismo en todos los diagramas. Por eso en este caso, cuando ustedes hacen basado en un solo diagrama, los otros diagramas se alimentan de los resultados del resto. Por ejemplo, imaginando que acá yo no tenga un método. Puedo crear un método y ese método se agrega en forma automática al diagrama de clases. Vamos a ver si tengo en este caso el diagrama del relacional y les muestro cómo se construyen, aunque en el laboratorio lo van a ver. Estoy creando clases genéricas nada más para que vean cómo se construyen. Vamos a agregarle métodos, ¿ya? Lo que nos interesa acá en este caso son los métodos. ¿Ya? Este es el método 1, método 2. Le copié el mismo. Método 4. Método 5. Método 3. ¿Ya? Esto es lo que yo tengo. Supone que ustedes ya lo relacionaron correctamente, no sé si habrá herencia, no sé, ya eso es el diagrama de ustedes. ¿Cómo se construye el diagrama de secuencia? Suponiendo que acá tienen ustedes un caso de uso. ¿Ya? Ahí tienen su caso de uso, tienen en su diagrama, ahí está su caso de uso, ahí está su actor. ¿Ya? El actor que está ejecutando el caso de uso. Para cada caso de uso se construye un diagrama de secuencia. En acá clic derecho, nuevo, construimos nuestro diagrama de secuencia. Este es el diagrama de secuencia para ese uso. ¿Y de dónde sacamos los objetos? Hay un actor que conversa, ¿no? Lo arrastramos nada más, él es el objeto. Acá están las clases.
colaboran de repente para los objetos que colaboran para alcanzar el objetivo del caso de uso. Los mensajes, vamos a enviar mensajes. Este se envía un mensaje. ¿Qué operación ejecuta? Miren acá, clic derecho. ¿Ven esas operaciones? M3, M4, M5. Miren el diagrama de clases. M3, M4, M5. Pero A solamente tiene M3. ¿El resto de dónde lo heredó? De la clase A. Por eso es que acá en A, como ha heredado esos métodos, puedo ejecutar esos métodos. Comienzan a conversar. Y así comienzo en este caso, a ejecutar cada uno de los métodos. Estos métodos, por ejemplo, son los que pertenecen a C. Estos métodos de acá son los que pertenecen, en este caso, a D. Pero vamos a suponer que yo necesito, miren, un método que vaya desde C hasta D y no lo encuentro acá. Entonces yo creo una nueva operación. Voy a poner un nombre para que lo vean, ¿ya? Y hay un nuevo método que se ha creado. Voy a ir a mi diagrama de clases, ¿ya? Recuerden el método y está en D. ¿Ven algo raro en D? Se agregó la operación. Entonces, cuando ustedes hacen todo relacionado, un diagrama actualiza a los otros. Entonces yo puedo haberme olvidado de repente algún método. Entonces cuando yo comienzo a leer el documento de especificación de casos de uso, veo que necesita una conversación de acá a acá y necesita ejecutar tal método. Si no lo tengo en el diagrama de clases, lo creo nada más. Y eso se va a agregar al diagrama de clases. Y como todo está conectado, no hay ningún problema. ¿Ya? Solamente se arrastra. Por eso no tienen que crear nada nuevo. No tienen que crear nada nuevo. Se supone que las clases están con sus métodos. Y lo único que van a hacer es agarrar el documento de especificación de casos de uso y ver el orden en que intercambian la información. De ahí leen ustedes qué cosa es lo que van a intercambiar. Claro que en el documento no está, dice, ejecuta el método tal, pero está en este caso la acción que va a realizar. Ahora, ¿ven este actor que ustedes tienen acá? Este actor también es clase. Este actor también acá va a tener en este caso ¿qué cosa? Sus operaciones, va a tener sus atributos. Pero en el diagrama de clase no lo puedo mostrar así, ¿no? Y no van a estar creando una nueva clase que sea del mismo actor. Lo único que hacemos es cambiar ¿qué cosa? El estereotipo de visualización. Y ya se visualiza como una clase. ¿Se dan cuenta? Ahora, pero tenemos un problema. Acá en el diagrama de casos de uso me aparecen con métodos y atributos. Y ahí no deben estar con métodos y atributos. Lo mismo acá. Cambiamos opciones y apagamos los atributos. Y apagamos en este caso las operaciones. ¿Ya? Es lo mismo, es el mismo objeto. ¿Ya? No, el otro sigue así, porque son de visualización nomás. ¿Ya? Es de visualización nada más. Pero si ustedes comienzan a crear un objeto para este diagrama, un objeto para el otro, otro diagrama, otro objeto para el otro, que representan lo mismo, no va a haber relación en nada. Porque de ese mismo diagrama de acá, si todo está correcto, ya después de elaborar el diagrama de secuencia, donde ustedes supuestamente han visto los distintos métodos que ejecutan para conseguir el caso de uso, ¿se imaginan la potencia del diagrama de secuencia? Porque ahí tienen toda la conversación de los métodos que deben ejecutar para que alcancen el caso de uso. Entonces se supone que ahí ya está todo el código. Lo único que queda, ¿qué cosa es? Convertir esto, ¿qué cosa? A código fuente. ¿Ya? Y tiene para convertir código fuente. Bueno, el de acá creo que sí está instalado bien. ¿Ya? Vamos a ver si está instalado. Generamos simplemente, bueno, ni siquiera tenemos el nos han instalado un portable, ¿ya? Pero acá en herramientas aparece una opción para generar código fuente. Y el código fuente le va a generar bueno, esta herramienta tiene para Java, para AGA, para C, para Visual Basic, creo, ¿ya? Y le va a generar el código fuente. Sí, yo voy a traer otro, porque en el laboratorio también hemos tenido problemas generando código. Ya están mal instalados. Pero esto me genera código fuente. ¿Saben cuál es otra cosa que nos genera? A partir de este diagrama de clases puedo tener el modelo de datos. No es necesario que ustedes vayan y hagan sus normalizaciones, todo lo tedioso que es para construir una base de datos, ¿no? Su modelo conceptual, su modelo lógico y termine con el físico.
de frente ustedes agarran el diagrama de clases, si está correctamente hecho, y comienzan a marcar todas las clases que van a ser persistentes, o mejor dicho, clases que necesitan que se conviertan en tablas. Y hacemos algunos pequeños clics, ¿no? Y seguimos en secuencia, y al final tenemos el modelo de datos, un diagrama, entidad-relación. Y una vez que tenemos eso, la misma herramienta nos permite hacer otros clics y tenemos el script en SQL, que es el que nosotros necesitamos para crear la base de datos física en el servidor. Pues ya tienen todo, y el resto simplemente, ¿qué cosa es? Hacer la conexión del lenguaje de programación con la base de datos. Y el resto es asentarse a codificar. Ahora, ¿qué cosa van a codificar? Si ya lo tienen en el diagrama de secuencia, la lista de mensajes que tienen que enviar para que se alcance ese caso de uso. Simplemente respetar el diagrama, construir una interfaz y tienen el software construido. Entonces el diagrama de secuencia, como se dan cuenta, es bastante útil. Me permite a mí analizar en este caso la interacción de los seres. Vamos al diagrama de colaboración, ¿ya? Lo revisan en este caso, simplemente está en este caso la conversación de los diferentes objetos, ¿ya? Y hay una cosita que falta acá, ¿ya? Las herramientas case generalmente poseen algunos estereotipos especiales. ¿Ven este mensaje? ¿Y este estereotipado con qué cosa? Con crear. Cuando ustedes ejecutan ese mensaje, lo que se está llamando es a la instanciación de un objeto. Es como cuando ustedes utilizan el método new en Java, ¿ya? Sino que las herramientas tienen estereotipado eso. ¿Ven esta X? Significa que el objeto ha dejado de existir, ¿eh? El objeto se ha llamado a su destructor, o se ha destruido el objeto, ¿ya? Acá se destruye el objeto. Entonces generalmente es bueno, cuando ustedes hacen el diagrama, colocar esa pequeña X para indicar que el objeto ha finalizado su ciclo de vida. Y a veces es necesario instanciar al objeto para saber en qué momento comienza su ciclo de vida. ¿Eh? Por ejemplo, este objeto comenzó acá, recién a trabajar. Ahí recién se instanció. Si yo mirara el código fuente, en todo lo que se ha ejecutado en el sistema, hasta acá nadie se ha hecho new todavía de esta clase. En este instante ya se está haciendo un new y se está comenzando a utilizar sus métodos. Y llega un momento en que el objeto es destruido. Es destruido, o mejor dicho, de repente abandona el ámbito donde fue creado. Y todo esto viene a ser la conversación, ¿ven? Pero para eso, ¿qué cosas necesitan? Tener una clara descripción de los procesos que se ejecutan, de las acciones. Si no tienen una correcta especificación de las acciones, no se va a poder construir claramente eso. Por eso se necesita un documento que está... Lo que me había olvidado esta semana, y van a disculpar al grupo que lleva como proceso oral, ¿ya? Es que no pude enviarle la plantilla de checklist, ¿ya? Me había olvidado enviarle la plantilla de checklist. Pero tienen que en laboratorio aplicarle la plantilla de checklist a los casos de uso, a los documentos de casos de uso que ustedes han realizado. No, tienen que traducirlo. Es el trabajo de traducirlo, y cuando aunque no se den cuenta, cuando traducen ustedes se les queda más celeste, porque están haciendo doble trabajo tratando de traducirlo. Son 18 preguntas, ¿ya? 18 preguntas que tienen que someter al documento de especificación del caso de uso. Entonces ustedes comienzan ahí. Pregunta 1, ¿cumple? Hacen un check, ¿ya? Pregunta 2, ¿cumple? Check. 18 preguntas son. El documento debe pasar esas 18 preguntas. Si una falla, el caso de uso está mal especificado y hay que corregir ese detalle hasta que cumpla los 18. Cuando ha pasado los 18, ya tienen por lo menos una certeza de que el caso de uso está correctamente especificado. Miren, eso lo voy a enviar hoy día, porque lo debí enviar ayer, ¿no? Y ayer, sino que el problema es que llegué un poco tarde, ¿no? Y no le pude enviar ya al profesor por algo. Es que abajo no tengo acceso al correo en este caso solamente tenemos acceso a la internet, al correo de la internet. Y ese archivito lo tenía en el correo personal. Yo te lo envío hoy día, ¿ya? Y hoy día lo debe publicar, ¿ya? Pero eso le va a servir a ustedes porque eso me permite hacer una auditoría de los casos de uso. ¿Por qué? Porque ¿quién me dice que los casos de uso que ustedes han especificado son correctos? ¿Quién me dice? ¿Ah? Por lo menos con eso tengo una guía para auditorear. Se pueden auditorear diagramas de casos de uso, auditoría diagrama de secuencia, diagrama de clases, diagrama de estados. Entonces,
Si desean, les envío las plantillas para el diagrama de secuencia, para que puedan auditorear si su diagrama de secuencia también ha sido correctamente. Usted dice documentarlo todo. No, es someterlo a preguntas, ¿no? Someter a preguntas, y esas preguntas discriminan con lo que ustedes han hecho y ven si cumplen. Y si no cumple, lo corrigen. Y eso hace que se vaya refinando más en eso. Miren, el diagrama de colaboración es idéntico al diagrama de secuencia, ¿ya? Es idéntico al diagrama de secuencia. Lo único que cambia es que acá no hay noción de tiempo. Simplemente se ve la colaboración entre los objetos, los mensajes que se ejecutan entre ellos. Generalmente se establece en este caso una flecha que indica en este caso el sentido en el cual viaja, en este caso el mensaje. ¿Ya? Acá tenemos el diagrama. El diagrama de colaboración es una forma de representar interacción entre objetos. Muestra cómo las instancias específicas de las clases trabajan juntas para conseguir un objetivo común, que en este caso es el requerimiento del caso de uso. Dice, consiste en especificar un contrato entre los objetos. ¿Por qué un contrato? Porque a través de una interfaz es que utilizan y reciben servicios en este caso. Vamos a ver acá cómo es que se realiza, ¿ya? La llamada, ¿ya? Acá tenemos las interacciones que modelan aspectos dinámicos del sistema. Llamada, invoca una operación sobre un objeto, ¿ya? Esto es para retornos y este es para envío de una señal a un objeto. Vamos a ver el diagrama. Este es el diagrama de secuencia que ustedes conocen, ¿ya? Diagrama de secuencia, crea, destruye. El diagrama de colaboración vendría a ser de esta manera. No hay en este caso línea de vida, no hay nada de eso. Lo único que hay es objetos y se ve en este caso los distintos mensajes que ejecutan entre ellos. Pero para tener una idea del orden, se acostumbra a colocar la etiqueta en este caso del orden en el cual fueron en este caso enviados los mensajes, ¿no? Y esto significa la dirección en la cual es enviado. El mensaje en este caso fluye del objeto 1 al objeto 2. ¿Ya? Este diagrama lo que trata de llevar en este caso es mostrar las diferentes interacciones que existen entre los diferentes objetos. Ahora, acá podemos usar interacciones, podemos usar también condiciones. Por ejemplo, para especificar una interacción usamos esto de acá, el asterisco, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Colocar un asterisco antes del número de secuencias y una cláusula de condición si es necesario. Si esta condición se cumple, se ejecuta muchas veces ese mensaje que viene a continuación. ¿Se entiende? Imagínense si yo quiero, por ejemplo, extraer por ejemplo, todas las notas de todos los cursos que ustedes que están acá en la universidad. Envío un mensaje, ¿no? Extraer nota de curso con el parámetro curso y año. Pero tienen varios cursos, ¿sí o no? Y varios años que han llevado. No voy a estar enviando varios mensajes. Mejor hago un bucle. Un bucle que sea del año tal al año tal y que ejecute ese mismo mensaje. Eso es un reporte. Pero un reporte, ¿cómo lo generan acá en el diagrama de secuencia? Tendrían que, en el diagrama de colaboración, y también se usa en el diagrama de secuencia, tendrían que enviar varios mensajes del mismo tipo, pero es un mensaje que es repetitivo, es una orden repetitiva. Entonces eso lo establecen a través de lo que son interacciones. Ahora, también hay, en este caso, flujos alternativos, ¿no? O bifurcaciones. Si son los caminos alternativos y tendrán el mismo número de secuencias seguido del número de subsecuencias y debe distinguirse de una condición, ¿no? Este es el diagrama de secuencia, ¿ya? Y el diagrama de colaboración es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero crear en la herramienta en ROS el diagrama de colaboración, lo puedo diagramar, o si no, simplemente presiono F5, ¿ya? F5 me construye el diagrama de colaboración. ¿Ya? Ahí tengo el diagrama de colaboración. No es necesario, por eso que es necesario solamente un diagrama. O hacen el de secuencia o hacen el de colaboración. Porque los dos en sí me muestran la interacción, en este caso, de los objetos. Solamente que el diagrama de secuencia me permite ver un poco más ordenado los métodos, ahí puedo ver cuánto dura cada operación. Acá no puedo ver cuánto dura cada operación, simplemente el orden en que se ejecutan y los intercambian. A ver, ¿de qué artefactos depende la construcción? ¿Ya? Depende de los casos de uso. ¿Pero qué casos de uso? Expandidos, ¿ves? Necesitamos esos casos de uso, esos artefactos. Se basa del diagrama de secuencia. Y necesitamos también el diagrama de clases. Por eso se necesita que ustedes vayan avanzando en toda la construcción de esto para poder elaborar los artefactos.
Y estos artefactos van a servir a los otros artefactos que vengan más adelante. Ahora dice, los artefactos que se generan a partir de esto sirven también para la construcción del diagrama de estado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ven ustedes los mensajes, ¿no?, que intercambian, y los objetos ¿a qué son reactivos? A los mensajes que se producen a través de él, que producen los cambios en este caso. También sirve para la creación del diagrama de componentes, que es lo que viene más adelante, y también para la creación del diagrama de despliegue. Entonces, por eso es que el grupo está dividido así en fases, ¿no? Cada fase tiene un conjunto de artefactos que usa artefactos de la fase anterior y que construye artefactos para la fase subsiguiente. ¿En qué etapa se realiza la construcción? Dice, ¿no? Este tipo de diagrama se utiliza más frecuentemente en la fase de diseño, Es decir, cuando estamos diseñando la implementación de las relaciones, porque ahí estamos viendo ya los métodos, las operaciones que van a ejecutarse. Acá tienen un diagrama de secuencia. Acá está un poco más elaborado, miren. Este es el primer mensaje que se envió, solicitar, retirarse. El segundo mensaje fue esto de acá, ¿ya? Y acá hay una condición, existe de trozos, entonces lo que se ejecuta es esta función múltiple. Vamos a ver si acá lo tengo. En el diagrama de secuencia y en el diagrama de colaboración, el Regional ROS no soporta lo que es en este caso UML 2.0, ¿ya? La herramienta en este caso es StarUML, ArgUML, que son gratuitas, que lo pueden bajar, si soporta UML 2.0. Por ejemplo, en un diagrama de secuencia nosotros podemos hacer ¿qué cosa? Bucles, condiciones, mensajes que se ejecuten en forma paralela, que hagan puntos de corte y se vayan a otros diagramas de secuencia, y todo en un mismo diagrama de secuencia. ¿Por qué? Porque si tenemos una condición, ¿cómo lo representamos? Imagínense que de repente ustedes se van a matricular, ¿ya? De repente ustedes pueden llevar cierta cantidad de cursos dependiendo del promedio ponderado, ¿no? Y dependiendo del promedio ponderado se le habilitan otros mensajes. Entonces, pero si el ponderado es distinto a ese valor, es otra lista de mensajes. ¿Cómo discriminan esos dos tipos de mensajes? Necesitamos en este caso, si no tuviéramos UML 2.0, construir un escenario, ¿no?, con un diagrama de secuencia para los que tengan, por ejemplo, promedio ponderado de tanta nota, y otro escenario para los que tengan promedio ponderado de tanta nota. ¿Se entiende? ¿Ya? Esos casos de uso que ustedes ven alternativos que se generan, han visto que los casos de uso tienen flujos alternativos, ¿no? Para cada uno de esos se construye un diagrama de secuencia. ¿Se entiende? Si su caso de uso de ustedes tiene 3 flujos alternativos, hay que construir 3 diagramas de secuencia adicionales al diagrama de secuencia del flujo normal. Entonces ahí hay 4 ya. Entonces 4 diagramas de secuencia. Entonces así hay que construir. Entonces es mucho más sencillo si ustedes hacen para cada caso de uso su diagrama de clases. ¿Ya? Construyen su diagrama de clases. Y en este diagrama de clases, ustedes luego de abstraerse, ustedes determinan que estas clases son las que colaboran entre sí. Estas son las que yo necesito para ese diagrama de casos de uso. Y el otro diagrama lo hacen construyendo un diagrama de secuencia. Y esas clases que están ahí simplemente lo arrastran. ¿Por qué? Porque vienen a ser los objetos que van a intercambiar información. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces es la forma como tiene que construirse. Estos de los diagramas realmente es bastante sencillo. ¿Ya? No es complicado la parte de diagramar. El problema en este caso es entender el primer modelo correctamente. Y ese primer modelo, ¿quién es? El diagrama de caso de uso del sistema. ¿Ya? Por eso denle tiempo al diagrama de caso de uso del sistema. El profesor seguramente está esperando que ustedes tengan un buen diagrama de caso de uso del sistema para que no y avancen de forma más rápida todo. Porque si tienen errores en el diagrama de caso de uso del sistema, el diagrama de clases va a salir mal, ¿ya? Diagrama de secuencia va a salir mal, código va a salir mal, modelo de datos va a salir mal, el script va a salir mal. Entonces se necesita que todo esté correctamente. Por eso una forma de controlar eso cuando vamos en forma apresurada es usar las plantillas de auditoría para poder chequear los casos de uso y que tengan cierto grado de sensibilidad. ¿Se entiende? ¿Ya? Traten de ver en este caso. Le voy a pasar el manual de ROS, mejor, ¿ya?